Listo. Listo. Nos hablabas entonces, Rafa, de este ejercicio de la sistematización. Y siempre va vinculado a procesos de transformación o a lucha de organizaciones. Porque es un poco como su origen, ¿no? Sí, sí. Yo creo que su origen está en el pensamiento de Paulo Freire, y que quizás se hizo mucho antes en otras partes de América Latina, como un hacer pensante, como un actuar pensando lo que se hace, revisitando lo hecho para aprender de lo trabajado. Es la praxis, es actuar y reflexionar lo realizado, ¿no? Y yo creo que se ha hecho en muchos países de América Latina, y aquí, bueno, a otros también lo han hecho de otras formas, y creo que, por ejemplo, ahorita nos están pidiendo de Bolivia poder hacer la historia del movimiento minero boliviano, que es una tarea también fuerte. Ya desde hace un año se ha venido platicando con ellos, y quieren que nosotros y el compañero de la Universidad de Uruguay, que participó aquí, podamos asesorarlos para recuperar parte de la historia del movimiento minero boliviano. O también lo hemos aplicado de otra manera, por ejemplo, no como sistematización de experiencia, pero sí como metodología de trabajo comunitario, en el caso de la minera Espejeras de Tetela de Ocampo, Puebla, que es una minera de SLIM, que detectó por satélite que había oro en partes profundas y muy disperso, y le dieron permiso en un bosque de niebla centenario, milenario, de destazar el cerro, porque no iba a haber daño ambiental ni a la fauna ni a la flora, un permiso totalmente amañado de la Semarnat. Y la gente se organizó en un colectivo que se llama Tetela hacia el futuro, que aglutinó a la gente de Tetela contra la minera de SLIM, y que se sumó a un esfuerzo de coordinación de muchas organizaciones en Puebla contra proyectos, megaproyectos de minas, de presas, de pozos petroleros, que se llama Tillatlali, en defensa de nuestro territorio, en donde entraron la UNAM, la UAM, la Ibero, el CESDER, IMDEC, COPEBI, el Centro de Estudios Ecuménicos y otras organizaciones locales indígenas para defender el territorio. Ahí no se hizo una sistematización de la experiencia, sino se vio cómo la minera está afectando en la región, y se fue a escuelas, a secundarias, para que los jóvenes dijeran cómo veían la minera, y se creó un movimiento de opinión pública en toda la región. Dijo, no queremos la minera, y sirvió para pararla. Está parada la minera del hombre más rico de México, y no es propiamente una sistematización de experiencia, sino es compartir con la comunidad lo que está haciendo, difundirlo y trabajarlo pedagógicamente con las secundarias, las primarias, los maestros, generando un movimiento de oposición a la minera y que la tiene parada. Entonces, la sistematización de experiencias sí nace ligada a movimientos de lucha social, de resistencia, de historia por tierra, historia por cultura, historia por derechos civiles, historia por derechos de género, historia de derechos de los niños, por derechos sexuales, historias vinculadas a defensa del medio ambiente, muchas. Y también recientemente, yo creo que es el caso de ustedes, de ADECO en Aguascalientes, o el caso de Aldeas, en donde entran organizaciones más vinculadas a derechos sociales, a derechos a la asistencia, como en el caso de Aldeas. Es el derecho a una asistencia digna y donde hay procesos de educación que tienen que ser revisados, analizados, el papel de las educadoras, de las mamás, de las madres sustitutas, y en donde la organización decide hacer un alto
autocrítico para buscar mejorar sus propios métodos de trabajo asistencial y de trabajo tutelar sobre los niños. Creo que la metodología sirve siempre y cuando se finque en derechos sociales. Pero considerando que es justamente esta herramienta para volverse a ver, para recuperar su historia, ¿por qué piensas que es una herramienta para los movimientos sociales? O sea, ¿por qué es una herramienta para la lucha o para la transformación, ¿no? Más allá de recuperar la historia. Porque yo creo que en la vida cotidiana de las organizaciones de la sociedad civil hay mucho trabajo. Siempre el trabajo cotidiano desborda la vida de la organización, los recursos de la organización, y hay pocos momentos para pensarse a sí misma y para aprender de lo que ha hecho. Entonces, la sistematización de experiencias nace de la educación popular, es una herramienta pedagógica. Es una herramienta pedagógica que permite a la gente que está haciendo y pensando, pensar organizadamente, ver sus luces y sus sombras, discutirlas, por muy doloroso que pueda ser, aprender de ellas y mejorar su propio quehacer. Es un instrumento de la educación popular que está basado en el pensamiento de Freire y en la pedagogía de la educación popular, que es pensar y hacer articuladamente, pensar lo que se hace y hacer lo que se piensa, y así en una espiral permanente de praxis. Es una parte de la praxis y nace de cualquier grupo que esté transformando la realidad, cualquiera que ésta sea, ¿no? Yo la veo en ese sentido como un instrumento pedagógico. Lo conocimos a partir de conocer a Freire, de demandas de organizaciones que solicitaban: vengan a colaborar con nosotros en este tiempo de pensar nuestra práctica, ¿no? Porque un poco en el origen también, pues justo en movimientos que reivindicaban los derechos, la democracia, que luego fueron pues duramente reprimidos, ¿no?, por las dictaduras. Y también en ese marco se da la sistematización de experiencias. ¿Todo eso sigue siendo vigente hoy? O sea, la sistematización como esta herramienta de recuperar los movimientos sociales, por ejemplo, actualmente. Yo creo que sigue siendo muy válido como una herramienta, y hoy más compleja. Por ejemplo, hemos tenido casos, no nos han pedido sistematización de experiencias, nos han pedido apoyo para eventos familiares de personas desaparecidas, por ejemplo. Se acercaron un colectivo de familiares para pedirnos hacer un evento para darle cobertura a una búsqueda que tuvieron en el mes de septiembre de sus familiares en Veracruz. Pidieron un evento académico en la universidad donde daban a conocer lo que han hecho los familiares de los desaparecidos de Veracruz. Invitaron a familiares de desaparecidos de otros estados, y ahí lo que hay es un trabajo de memoria y de cobertura social, porque ir a buscar en cementerios clandestinos a los familiares, pues tiene que tener una cobertura de la prensa mínima, apoyo económico, que la gente se sepa qué está haciendo. Pero al hacer el evento, ellos mismos trajeron la memoria de por qué están buscando a sus familiares, cómo empezó este movimiento hace 8 años en Veracruz, y ellos traen ya su propia memoria elaborada que socializan y comparten. Es una sistematización de la experiencia de la búsqueda de familiares. Yo creo que hoy, con Ayotzinapa también, con tantos desaparecidos, ya reconocen 30,000 desaparecidos, el mismo gobierno, ¿ya? Pues la historia de muchísimas familias, de muchísimas comunidades y pueblos está afectada por la violencia, y el recuperar la memoria es un instrumento que permite desahogar un poco el dolor, encontrar otros que están buscando, encontrar apoyos, encontrar
cómo darse valor para seguir adelante. Es decir, por la crudeza de la situación política de México, brutal, el país con más muertos del mundo que no está en guerra, y el segundo con más muertos del mundo de todos los que están en guerra, solo después de Siria, nos da también en la sistematización de experiencia un instrumental de escucha, de acogida, de espacio para compartir, en donde pueda haber un poco de apoyo psicológico en la escucha, de articulación de personas que están solas y dispersas al juntar la memoria de una región. Es muy parecido a la sistematización de experiencia, nada más que está con un dolor atravesado muy fuerte, que es difícil de procesar y que la situación nos lo está pidiendo ya en muchos lugares, ¿no? Creo que esa es una connotación de los últimos 4 o 5 años de este trabajo. Lo están haciendo, hay un compañero de nosotros que se formó con nuestro equipo en la UAM, y que él es de la UNAM, pero estudió con nosotros el postdoctorado, que ha apoyado los colectivos de familiares en Nuevo León, en Mexicali, en Guanajuato, en Morelia, en la Ciudad de México, en Morelos, para que se fortalezcan en identidades colectivas, que hablen de lo que sucede, que lo escriban, que lo puedan denunciar, que se puedan cuidar y que tengan metodologías vinculadas a ciencias forenses, a ciencias jurídicas, que les permitan buscar y tener éxito en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, que en verdad son poco buscados por el gobierno, ¿no? Entonces creo que hoy se ha radicalizado un poco la metodología de la educación popular en casos que así lo están pidiendo, ¿no? Sistematizar la experiencia es en esto que me estás platicando, pienso en estos relatos de la Huasteca. La sistematización tiene que ver con eso. Sí, aquí en Zimapán tuvimos una primera reunión que unas 2 horas, unas 40 personas, y cada persona que hablaba iba diciendo algo, y la siguiente lloraba y decía: nunca habíamos hablado de esto, y ahora me doy cuenta que ese momento cuando nos reprimieron con 500 granaderos, helicópteros y tanquetas en plena montaña, todas padecimos lo mismo, pero nunca tuvimos un espacio para hablarlo. Y aquí nos da mucho gusto que se esté recuperando la memoria, porque nos permite llorar juntas, porque nos permite platicarnos lo que no habíamos platicado, nos permite juntas procesar dolores agudos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces de los hechos queda la memoria oficial. La memoria, por ejemplo, de Ayotzinapa es: los quemaron en el basurero de Cocula, los cremaron a los 43. Y la memoria de los familiares es: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y hay otras cosas que no están explicadas. Finalmente, es el debate entre la memoria oficial de los hechos y la memoria plebeya, y la memoria de la gente, que dice: esa memoria oficial no nos da cuenta de lo que pasó cabalmente. Puede dar cuenta de partes, de aspectos que pueden ser ciertos, pero la totalidad de la versión oficial de los cremaron en Cocula no es cierto. No es cierto. Los mataron en una alianza de policía municipal de Cocula, de Iguala, del ejército, que lo permitió de manera pasiva, con información del mando militar que comanda todas las operaciones en Guerrero, que estuvo al mando minuto tras minuto del 26 y 27 de septiembre, supo qué pasaba. Y estaba informada la Procuraduría del Estado, el Gobierno de la República, la Procuraduría General. Hubo un mando único que comandó la desaparición. Es decir, no es la memoria de que por error los quemaron en Cocula. Hubo el papel del gobierno federal metido en alguien que comandó la desaparición.
Entonces, el debate de la memoria es una disputa muy fuerte, porque todos los medios dicen, pues los cremaron en el basurero de Cocula, y la gente dice, no, aquí hay muchos informes de los sobrevivientes, de los familiares, de los vecinos que estaban ahí, y de la investigación del Comité Interamericano de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que dice, hubo otras cosas y hubo un mando único de la desaparición. ¿Por qué es importante ese para las luchas, para las organizaciones? O sea, ¿qué es lo que te da ese debate, ¿no? Yo creo que la memoria de la verdad. Yo creo que en primer lugar hay el derecho a la verdad. ¿Qué sucedió realmente? ¿Quién fue el responsable? Hay el derecho a la justicia. Si hubo quien es responsable, tiene que ser juzgado y enjuiciado. En tercer lugar, hay un daño del poder público que hizo el acto de represión o de desaparición en este caso, que tiene que ser reparado, que tiene que ser reparada la fama de la gente, los gastos que hacen sus familiares para buscarlo, que tiene que ser reparado el origen del problema. Y finalmente, dicen a nivel en América Latina, el derecho a la memoria. Tenemos derecho a que los hijos, los nietos, sepan qué realmente pasó y no lo que inventan desde el relato del poder. Entonces, el relato plebeyo, el relato popular, está frente al relato único que es construido por los medios de comunicación y por el poder de repetir y repetir, ahora sí en forma hitleriana, que lo que pasó es la verdad. Entonces, el derecho a la memoria, el derecho a la reparación del daño, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia van juntos. Si no se dan los cuatro, no puede haber justicia, no puede haber paz. Entonces, me parece que el derecho a la memoria, como forma de relatar desde la versión de los que padecieron los hechos, es muy importante. Es la memoria de los vencidos o la memoria de los golpeados, que en algunos casos aquí es la memoria de los que triunfaron. En Zimapán es la memoria de los que triunfaron, pero aquí el dolor expresado, aquí detrás de esto hay una persona que pasó 20 años en la cárcel sin juicio. Hay otro que perdió a su padre y a su madre y que además están enterrados en la fosa común como cuatreros. Y a partir de la memoria pueden ser exhumados y enterrados como héroes. Entonces, el derecho a la memoria se vuelve muy importante para la gente. Mi padre no era un robavacas. Mi padre defendió el derecho a la tierra que tenían mis abuelos y lo defendió por la ley y lo defendió por la buena y lo mataron. Entonces, el saber qué pasó, ya en los movimientos más fuertes, es muy importante. Los movimientos de derechos que no llevan tanto dolor, tanta tragedia, el tener la versión de la gente de su propia razón de vivir, de su propia razón de luchar, escrita y comunicada a otros, es muy importante para seguir adelante defendiendo derechos. Decía, por ejemplo, otra lucha en la que hemos participado también parcialmente, que es la recuperación de la memoria del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. La gente dice, tenemos derecho a que se sepa que las mujeres lucharon por sacar a los presos políticos que metió Peña Nieto a la cárcel y que fueron las mujeres las que interpusieron amparos en la Suprema Corte y demostraron que no tenían por qué estar en la cárcel y que no son delincuentes y que tienen que estar libres, y les salieron libres. Entonces, la memoria permite mantener las causas y no dedicarse nada más a sacarlos de la cárcel y a pagar abogados, sino a tenerlos militando en el movimiento para defender su derecho frente al aeropuerto. Entonces, el recuperar la memoria, de algún modo, es recuperar la dignidad, es recuperar el espacio de intervención de la sociedad para impulsar su visión del mundo, sus derechos y una vida en paz y digna, ¿no? Yo creo que por ahí va el problema de la memoria, ¿no? Si no hay memoria, se repiten las violaciones a los derechos. La sistematización va de la mano, ¿no? De esa recuperación de la memoria, de esa recuperación de
pues las problemáticas que viven las personas, las comunidades, lucha o de transformación que han seguido, y pues las recuperas, las ves, y luego para el futuro, ¿por qué es importante la sistematización? Yo creo que es dotar de un instrumento de trabajo a los movimientos y organizaciones para discutir sus procesos, valorarlos, para pensar juntos los retos que tienen y para prefigurar las grandes estrategias o rutas para seguir adelante. Es decir, cuando alguien reconoce lo que ha pasado, está en posibilidad de ver qué pasa ahora y enfrentarlo de la mejor manera posible, no repitiendo errores, considerando nuevos aspectos. Por ejemplo, ahorita en las comunidades de base dicen, pues nos reprimieron 30 años, o con el Papa Juan Pablo II, 27 años duró, pero quedamos algunos y queremos comunicar a los jóvenes que sí tiene sentido el vivir una iglesia popular, una iglesia que se preocupa por los demás, una iglesia que es solidaria con los que están enfermos, que es solidaria con los que luchan por su tierra, que es solidaria con los que emprenden la defensa de la tierra, y que esa es una manera de vivir la fe cristiana que también vale para los jóvenes. Y tenemos que ver cómo ahora generamos comunidades de jóvenes, porque ya no hay jóvenes, somos puros viejos. Pero estamos preocupados por generar alternativas que ellos comprendan en sus problemas, en su manera de actuar, con sus formas de comunicación, que tengan sus propias comunidades vinculadas a su propia historia. Ya no como fueron las nuestras de hace 40 años, sino otras que aborden los problemas que hoy tienen. Entonces, si no se ve el pasado, se repiten las mismas inercias, las mismas lógicas, creyendo que lo que uno hace está bien, y a veces sí, pero también abre a ver lo que no está bien, abre a ver qué no estamos tomando en cuenta, cómo lo podemos tomar en cuenta. En ese sentido, sí permite pensar perspectivas para el futuro, ¿no? Una herramienta para hacer el futuro deseable, posible. Yo creo que sí, es para, primero, yo creo que lo diría Freire si viviera, en la lógica neoliberal nos hacen pensar que el único futuro posible es igual al presente. Y Freire dice, quiero decirles que el futuro no está determinado, es siempre determinable por la acción humana, es determinable por el hacer de la gente. Entonces, el pensar que el futuro puede ser distinto del que nos han prescrito como el único futuro es muy importante. Hay otro futuro posible, otros futuros posibles, y el soñarlos, el imaginarlos, el soñar que es posible de otra manera, es el punto de partida de empezar a caminar hacia otro lugar. Es decir, ese es el sentido, la función clásica de la utopía. La utopía nunca la alcanzas, pero te permite ver hacia dónde quieres caminar. Y yo creo que la sistematización ayuda a pensar un futuro y a poner algunas mediaciones para caminarlo. A lo mejor no lo logras, a lo mejor de 10 pasos logras 2, pero ya perfilas un horizonte. Yo creo que ese es el valor pedagógico de la sistematización y del soñar puntos posibles a partir de la sistematización. Pues muy bien, Rafa, no sé si... Muy importante que el núcleo fuerte de una sistematización es la articulación de las fuerzas que la hacen, de la organización que ha vivido la experiencia, del apoyo de fuera académico, de una ONG o de algún patrocinador, en función de una mira compartida, que es sí mejorar nuestros procesos de organización popular y abordar en mejores condiciones lo que viene, que en México es difícil, son años muy difíciles. Yo quisiera terminar con una evocación de una señora
que estuvo en un taller ahí en la UAM Xochimilco hace 2 meses, María Herrera, que le desaparecieron a 4 de sus hijos adultos en Veracruz, hace 9 años y hace 7 años, y que los está buscando desde hace 9 años, que en un momento ya se cansó y vio a los hijos de sus hijos desaparecidos, es decir, a sus nietos, y dijo: no, si yo me canso, ellos no tienen futuro. Si yo vuelvo a tomar aire y los vuelvo a buscar y los sigo buscando, y junto con otras personas que buscan a sus familiares, estamos trabajando para un futuro para esos niños. El futuro les toca a ellos y no se lo podemos negar. El mundo nos tocó muy difícil, pero a ellos les puede tocar mejor. Entonces, a mí me conmovió profundamente los comentarios de la memoria que evoca María Herrera, y la razón por la que lleva 10 años buscando a sus 4 hijos, y que lo hace por los otros que vienen y que merecen un mundo mejor. Rafa, pues muchísimas